Sea poderoso el Señor, mis hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Miren, por favor, abran su libro, su Biblia, su santo libro, en el libro de Malaquías. Pero específicamente no voy a dar un capítulo ni versículo, sino voy a estar compartiendo de él, del libro del profeta Malaquías. A este sermón lo nombro Dios guardó silencio por casi 500 años. Bendito el nombre de Dios. Mis hermanos, estamos celebrando Navidad del año 2022. Estamos celebrando. Me pongo a pensar si en aquellos años. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos, porque no voy a leer la escritura ahorita. Me pongo a pensar en aquellos años cuando iba a venir Jesús. Ni se la solía el pueblo. Hoy que somos cristianos y que muchos celebramos la venida del Señor Jesús, ya no como niño, pero acordándonos del acontecimiento grandioso que sucedió hace casi 2000 años, que siga siendo vivo en nosotros, porque en realidad vino a traer la paz al mundo entero. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó del último profeta a cuando viene Jesús? ¿Qué pasó con el mensajero de Dios? ¿Y dónde estaban los otros mensajeros de Dios? Ya no había. De hecho, Malaquías escribe, profetiza y anuncia el mensaje de Dios como 460 años antes de que Cristo venga. Ya desde ese tiempo, por todos estos años tan largos, Dios guardó silencio. Pero vamos a ver qué pasó durante ese largo periodo. Durante ese tiempo, el pueblo judío fue dominado por los persas. Fue dominado por los griegos. Y por último, fueron dominados por Roma. De hecho, cuando viene Jesús, están siendo dominados por Roma. Me pongo a pensar, porque siempre he pensado y pienso, pues, ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿Por qué Dios ya no le habló al pueblo? Ya no había mensajeros. ¿Qué pasó? Y pues es algo que nos pone a pensar, al menos a mí me pone a pensar. Mirándole de la manera humana, me pongo a pensar, pues algo anda mal. Algo anda mal porque hay silencio de Dios. Algo anda mal. ¿Y qué estará pensando Dios? ¿Estará enojado? Pero es un Dios de promesas. Él, ¿qué está preparando? Pero por lo regular, la mayoría creo que caeríamos en la categoría de decir, ¿está enojado Dios? O yo pienso que había algo de las dos partes, de acuerdo a lo que está escrito. Lo cierto que cuando Malaquías, que en realidad lo que quiere decir Malaquías quiere decir el mensajero de Dios, cuando él le habla al pueblo, el pueblo vivía en una completa oscuridad. Pues no en completa como cuando viene Jesús,
Pero en ese tiempo voy a ir dando versículos, no tienen que ir a ellos, pero pueden verlos si quieren de volada. Ese último mensaje que Dios le dio a Malaquías para el pueblo, de acuerdo al capítulo 1:5, el pueblo había sido mal agradecido. No tenía gratitud por Dios. Lo amaba tanto que el pueblo le importaba poco, y de hecho dice ahí, dice, profecía de la palabra de Yahvé contra Israel por medio de Malaquías. Yo sé, amado, dice Yahvé, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Todavía se atrevían. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Entonces, eran malagradecidos porque Dios les amaba bastante, y todavía se atrevían a decir, ¿a poco Dios nos ama? ¿A poco Dios nos ama? Todavía cuestionaban el amor de Dios. Y también en el capítulo 1, versículos 6 al 13, se nos dice que deshonraban a Dios con las ofrendas inaceptables. No le traían a Dios al templo o en los sacrificios, no le traían cosa pura, pero sus ofrendas eran inaceptables. De hecho, ahí dice, ¿verdad qué? Dios les dice, a ver, llévenle, por decirlo así, un animal ciego a su príncipe, porque en ese tiempo eran gobernados por los persas. Llévenle una ofrenda inaceptable, a ver si la quiere. Y dice, cuando yo soy el Todopoderoso, dice Dios. O sea que el pueblo le llevaba animales ciegos, animales cojos, era lo que le ofrendaban a Dios. Cuando tenían ganado, cuando tenían ofrenda aceptable para darle a Dios, pero no se la daban. Yo estoy mirando aquí Malaquías, estoy mirando cuando el pueblo de Dios empieza a decaer. No importa en qué tiempo viva, le va a fallar o tiende a fallarle en todo. Tiende a fallarle en todo, le importa poco, no le quiere dar lo primero a Dios, sino lo que piensa, eso es lo que le da. Y es lo que Malaquías le está diciendo al pueblo, era lo que estaba pasando en ese último mensaje que Dios le daba al pueblo. Y también los líderes espirituales que tenían estaban bien mal, iban a ser castigados. Ahí dice en el capítulo 2, 1:7. Iban a ser castigados, ¿por qué? Porque eran los líderes espirituales, pero eran culpables porque no guiaban al pueblo. Y les iba a ir mal, Dios los iba a castigar. Todo esto estoy leyendo, mis hermanos, por el intervalo que hubo entre Malaquías y la venida de Jesús. O sea, cuando nace. Ahora, en ese tiempo al pueblo le importaba poco obedecer a Dios. Andaban con quien querían, hablando de los hombres, por decirlo así. Andaban con las muchachas paganas, no andaban con las muchachas judías, por decirlo así. Les importaba poco obedecer a Dios y se casaban con paganas. Capítulo 2, versículo 10 al 14, ahí lo dice. Se casaban con paganas, les importaba poco cuando Dios les había dicho, no se casen con gente que es de fuera. Cásense con los
hermanos, con sus hermanos. Está hablando, o sea, con el pueblo con los del pueblo de Israel. Y ellos hacían lo contrario. Que todo eso aplica para hoy todavía. También se olvidaban, de acuerdo al capítulo 2, 15, 17, se olvidaban de sus esposas, de la niña de sus ojos, se olvidaban y les eran infieles. Estaba pesado. Estaba pues pesado en aquel momento, en el último mensaje que Dios les da. Aún así, de acuerdo al capítulo 3 y 4, se les anuncia la venida de Jesús. Venía una esperanza, venía. Si nos ponemos a fijar, ¿qué hubieran hecho ustedes y yo si tuviéramos una autoridad sobre ese pueblo en aquel momento, que hubiéramos vivido en aquel tiempo y tuviéramos autoridad? Yo creo que no hubiéramos dejado títere con cabeza, hubiéramos terminado con ellos. Pero no así Dios. Dios, que es maravilloso, que sí castiga al pecador, sí lo castiga, pero le perdona si se arrepiente. Entonces, pero estoy mirando aquí la bondad de Dios tan grande, porque aún así había unos, ¿verdad?, que no se contaminaban. Había unos que no se contaminaban. Aún así se les anuncia la venida de Jesús, o sea, al Mesías. También se les anuncia la venida de Juan el Bautista, en el capítulo 3:1. Después hace un llamado al arrepentimiento y condena el robo que el pueblo había cometido al no presentar intactos los diezmos y las ofrendas. Capítulo 3, 6, 12. ¿Se fijan cómo todo es contaminado? No le presentaban las ofrendas perfectas, le llevaban el animalito ciego, cojo, y a la hora de dar las ofrendas y dar el diezmo, daban lo que querían. No daban el diezmo. Y eso es hacer un robo a Dios. Ya es lo que estaba haciendo el pueblo. No daba los diezmos, no daba las ofrendas bien, y dice, me han robado. Y de hecho eso lo tenemos nosotros en los sobrecitos en el que se pone la ofrenda o el diezmo. Ahí dice la escritura de Malaquías, donde dice, me han robado, me han robado. Les está dando un mensaje completo Malaquías. Pero mis hermanos, de acuerdo al versículo, capítulo 3, 13 y 4:3, siempre hay un grupo de fieles. Siempre hay un grupo de fieles, un remanente que Dios reconoce, y para ellos, mis hermanos, hay promesas especiales. Para el que escucha, para el obediente, siempre hay promesas especiales. Y esos son los que no importa que pase lo que pase, pero son fieles. Pase lo que pase, ellos siguen. ¿Por qué? Porque aman a Dios. Y aunque no son perfectos, tratan de hacer lo mejor. Siguen lo mejor. Durante este largo tiempo, durante este silencio de Dios que pasó después de que Malaquías habló, unos de ellos, ¿verdad?, que se mantuvieron fieles fueron los macabeos, que lástimamente no está en las Biblias cristianas el libro de Macabeos. No está. Pero sí está en la Biblia, en las otras Biblias, en la católica y en las de atrás, están. Y ¿dónde está la historia? Que, bueno, muchos no conocen el libro de Macabeos. Y eso les animo a que lo lean, porque es parte de la Biblia. Que digan uno, no, pues es que esto decidimos. Bueno, ustedes decidieron, pero al final Dios nos hizo libres y de tener discernimiento para poder ver las escrituras que hay. Y durante ese tiempo los macabeos
lucharon contra el malvado el griego Antíoco Epifanes, quien fue el que profanó el templo en aquellos tiempos, una vez que había sido reconstruido, y muchos de ellos, de sus familiares, ¿verdad?, sufrieron tormento, pero dos de ellos se pararon firmes, no pudieron agarrarlos, y lucharon y vencieron a este malvado. Los aventaron de ahí. Y de ahí, ¿verdad?, que de ahí se celebran los judíos la fiesta de Hanukkah, ¿verdad?, de las luces, o sea, de la menora, donde milagrosamente, ¿verdad?, no se le sacaba el aceite y seguía prendida la menorita, ¿verdad? Entonces hubo muchos hombres que no cedieron. Hubo hombres que agarraron la antorcha. Durante esos siglos, oigan, son 400, 500 años en el que hubo el silencio de Dios. Pero hubo gente que se mantuvo firme y le pasaba el mensaje, se lo pasaba del uno al otro. Y eso es bien importante, mis hermanos, de pasarle el mensaje al otro, de pasarle el mensaje al hijo, al nieto, de pasarle el mensaje principalmente a ellos y luego enseguida a todos los demás, para que la antorcha se siga cargando. Pero no me le vas a dar un mensaje inadecuado, como cuando una luz está fallando en las calles, un semáforo que está como que prende y que apaga y que ocasiona choques. No, sino un testimonio firme, lo que sea. Porque de acuerdo a lo que dejamos, de acuerdo a lo que vivimos y transmitimos, es el mensaje que va a recibir aquel. Si leíste el mensaje bien, pero no porque hablaste solamente, sino con tu vida, aquel lo va a agarrar y va a obrar. Si se lo das ahí, pues ahí se va. Pues igualmente así va a ser el otro. Ahí se va. Ahí se va. Lo cierto es que hubo hombres, ¿verdad?, que pasaron la antorcha y nos damos cuenta porque estaban los macabeos, estaban muchos de ellos. Pero si se acuerdan también cuando viene Jesús, aunque el pueblo estaba en completa tiniebla, acuérdense de Nicodemo, que era uno de los del Sanedrín. Acuérdense de José Arimatea, que era uno de los grandes también. Esos estaban esperando la venida de Jesús. Pedro, Juan, todos ellos eran de clase trabajadora, también les habían pasado la antorcha y estaban esperando en cierta manera en su corazón. Su alma ansiaba algo y ansiaban al Mesías. Porque si se acuerdan, cuando le dan la noticia, se dan la noticia uno al otro, ¿verdad?, de que será el Mesías, es el Mesías. Estaban en espera, o sea, se habían pasado la antorcha de la verdad, la habían agarrado y se la pasaban. Entonces, mis hermanos, por último, Malaquías anuncia que Elías aparecerá antes de que venga la venida del Señor, o sea, la venida de Jesús. Y entonces está anunciándola, y entonces es cuando iba a haber este grande avivamiento, esta grande bendición cuando apareciera Jesús, cuando se revelara y viniera al mundo. Y eso lo podemos ver ahí mismo en Malaquías capítulo 4, 6, cuando se anuncia la venida del Mesías, mis hermanos. El mensaje de Dios, mis hermanos, era para que el pueblo dejara de hacer el mal y se arrepintiera y obrara como Dios les mandaba. Y aquí, mis hermanos, solo los obedientes tuvieron la dicha de seguir con la antorcha, como dije, pasándola a los suyos. Lo cierto, mis hermanos, que cuando vino Jesús, de acuerdo a los evangelistas, de acuerdo a ellos, dice que la tierra estaba en plena oscuridad. En plena oscuridad estaba la tierra. Y no estoy hablando porque no haya habido luz o sol, no, sino que la gente vivía en plena oscuridad espiritual. Y
yo me pongo a pensar que así está mucha parte de la humanidad. Yo me pongo a pensar porque para mí estos tiempos son tiempos de reflexión. Todos los tiempos son tiempos de reflexión. Pero este es uno de los tiempos en el que personalmente yo medito y yo le doy gracias a mi Dios en agradecimiento. Aunque muchos no lo hacen. Muchos desdeñan y dicen, no, que eso viene sacado, esa fiesta viene porque se celebra el 25, los griegos celebraban esto y que el otro. Pues aquí no se está mencionando nada de los dioses griegos, ni de los dioses helenísticos. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Mesías. Y yo es lo que veo. Yo creo que Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy bueno en el que nos ha dado el aliento, las ganas de poder meditar en Él en todo tiempo y ser agradecidos, porque así como estábamos en el pasado, en plena oscuridad, y yo lo digo por mí, tal vez ustedes vivían en santidad plena en la que no necesitaban. Dirán, ¿quién? Pues yo pienso que no hay ninguno, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, mis hermanos, cuando vivía sin Dios, estas temporadas eran las más mejores para el vicio. Eran las más mejores para no solamente bebidas, pero todo tipo de desenfreno. Y al último era puro llanto. Al último estaba asqueado de esa clase de vida. Pero no podíamos salir, vivíamos en una oscuridad plena, horrible. Sí, mirábamos las lucecitas, mirábamos los nacimientos, mirábamos cómo la gente, ¿verdad? Pues sí, cometía mal en adorar a las imágenes, lo mirábamos, y aunque nosotros lo mirábamos bueno, pero ni eso podíamos hacer. En ignorancia lo mirábamos bueno, aunque ni lo hacíamos, dado que estábamos en el vicio. Pero yo me acuerdo cuando ya Dios tocó mi vida, que Dios tocó mi vida, y que ya no tenía esos vicios horribles, y que empecé a darle gloria a mi Dios, y mirar lo que es la Navidad. Así como me alegro cuando tengo una comida suculenta, así me alegro cuando veo las lucecitas. Óiganlo, que no quiero que me vayan a mal entender. Porque si, ay, mira, siguen a las luces. No seguimos más que la luz de Cristo. Así como tenemos que comer y nos alegramos con la comidita cuando vemos un plato suculento o con una tortilla con frijoles, vamos. De igual manera, las lucecitas, ¿verdad?, que son hermosas y nos recuerdan la luz de Cristo que está por doquier. Lo cierto que yo, por mi parte, yo estoy sumamente agradecido porque en tiempos como este estamos sumidos en la plena oscuridad. Y yo a todo le miro el lado bueno, porque lo que miro a Cristo, y eso me ha hecho a ser un hombre seguro, no un hombre que titubea. Me ha llevado a ser un hombre que no me creo de todo lo que dicen, sino que todo con la palabra de Dios, pero a la vez con el discernimiento que Dios me ha dado, y de acuerdo, por último, con las Escrituras. Y digo, Dios es bueno y Dios es grande. Dios es bueno y Dios es grande. Y cómo no darle gracias a Dios. Cómo no acordarnos. Cómo no acordarnos de la venida de nuestro Señor. Cuando le dio el mensaje a Malaquías y le dijo al pueblo que ya parara de hacer lo malo.
y el pueblo seguía empedernido haciendo lo que le daba su gana. Y por fin Dios no le habló al pueblo por casi 500 años. No hubo profetas. No hubo profetas. ¿Pues para qué los querían? Me pongo a pensar yo, ¿para qué los querían? Ni siquiera le hacían caso. Vivían como les daba su gana. Y este es un mensaje para nosotros, mis hermanos, para que no vivamos como queramos. Este es un mensaje de Dios para nosotros, que no vivamos como queramos. Estamos ante una sociedad que le importa poco. Que le importa poco. Andamos tan a la carrera en este mundo, andamos en este tiempo tan a la carrera, que no nos ponemos a mirar qué es en realidad, cuáles son las prioridades. Andamos a la carrera, andamos corriendo. ¿Y sabes de qué? Lo único que está haciendo es que te estás cansando. Pero el que en realidad, pone el empeño, no que es perfecto, pero sigue a Dios, ama a Dios y quiere hacer lo mejor, está atento. Corramos hacia el Señor, mis hermanos. El profeta aquí le anunciaba al pueblo: ya dejen de hacer lo malo. Arrepiéntanse y vivan, porque viene la bendición. Viene la bendición. Pero mientras le van a pasar muy dura. Y muchos no la harían. Pero los fieles, como dice aquí en el libro de Malaquías, había un remanente, había un puño, había un conjunto de hermanitos que eso no doblaban su rodilla ante Baal. Eso seguían, no importa que los criticaran, no importa que hablaran de ellos.